Hola, yo soy Regina Lezama, estudio odontología, estoy en quinto semestre en la Náhuac Mayab y hoy vamos a hablar de la respuesta al fármaco. Ok, los fármacos producen efectos terapéuticos a través de la interacción que tienen con distintos receptores del organismo, dando como resultado respuestas bioquímicas y fisiológicas para la eficacia de un medicamento. La eficacia de un medicamento depende de muchos otros factores que van de la mano con estas respuestas. Factores tales como la dosis, la vía de administración, la característica de cada paciente, peso, edad, precedentes médicos, etc. La dosis del fármaco es muy importante para determinar el efecto que este va a tener sobre el paciente. Las dosis muy bajas pueden no tener el efecto deseado y una dosis muy alta podría darnos reacciones adversas como la intoxicación por medicamento, y obviamente este va a ser un tema del que vamos a hablar un poco más adelante, de las reacciones adversas, ¿no? Siguiendo con la dosis, la relación de la dosis y el efecto deseado dependerá de si la dosis es incrementada hasta el punto de efecto máximo, aunque un exceso de este incremento puede darnos efectos no deseados. Dosis: pequeña, mediana, grande. Existen muchos tipos de administración, de vías de administración, que son, aquí tenemos algunos, como podría ser la subcutánea, la oral, la intravenosa, la intramuscular. Aquí tenemos la inhalatoria, la tópica, la sublingual, la rectal, etc. Y estas vías de administración tienen una relevancia muy grande porque afecta en velocidad y eficacia para llegar al lugar de acción. Es decir, como por ejemplo la administración intravenosa tiene una absorción más rápida y completa a comparación de la oral, porque la oral tiene que pasar por todo el tracto digestivo para poder metabolizarse y cumplir su misión, y en este camino muchas veces reduce la cantidad de fármaco que llega. Otro factor que toma un papel muy importante son las características de un paciente. El tema se va a subdividir en muchos subtemas, como puede ser el peso, la edad, la genética, el estado de salud, las condiciones médicas que puedan influir en la respuesta al fármaco, como podría ser una alergia, y podrían ser igual, por ejemplo, un paciente geriátrico, debido a su edad avanzada, puede tener una disminución funcional en la función renal, por lo tanto, al no poder metabolizar bien los medicamentos, podría llevar a una acumulación del fármaco, y esto darnos como resultado una intoxicación o causar problemas más graves. El peso igual es un factor muy importante para calcular la dosis en un paciente. Hay que tomar en cuenta que el peso de un paciente con, por ejemplo, sobrepeso podría necesitar una dosis mayor para así cumplir el efecto deseado. O, por ejemplo, un paciente que tiene un peso más bajo, una dosis normal o promedio podría ser excesiva. Y pues ya sabemos qué pasa con esto, ¿no? El estado de salud también es un factor muy importante, por eso hay que interrogar al paciente antes de recetar algún medicamento. Pues una insuficiencia renal, por ejemplo, podría darnos la alteración de la farmacocinética de un fármaco, teniendo como solución esto, ajustar un poco la dosis para poder llegar a la eliminación y que no se vea comprometido el efecto, ¿no? Hablando de las reacciones adversas, está padrísimo esto. ¿Qué son? Son efectos no deseados, pues que se pueden presentar en personas que utilizan ciertos fármacos. ¿Pero por qué pasa y qué son? Pueden ser desde una urticaria, como aquí les enseño, hasta un shock anafiláctico. Pueden tomar lugar por distintos factores en relación al fármaco, como podría ser la dosis y su toxicidad, o que el paciente presente alguna alergia o predisposición genética. Y de estas reacciones adversas existen dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A son las predecibles y se relacionan con la dosis, como lo que conocemos como efectos secundarios o sobredosis. Y las tipo B, que son las impredecibles, como sería una reacción alérgica.
En odontología observamos las dos. La tipo A se presenta en la administración excesiva de anestésicos y la tipo B en reacciones alérgicas de medicamentos como podría ser la penicilina. Por ejemplo, un paciente que es alérgico a la penicilina puede desarrollar una reacción alérgica o una reacción anafiláctica por administración de amoxicilina, que es un medicamento que utilizamos mucho en el campo de la odontología. Por eso es importante, como mencionamos anteriormente, en la historia clínica, indagar mucho en los antecedentes médicos relevantes de un paciente. Para evitar este tipo de reacciones en pacientes alérgicos o predispuestos genéticamente a ciertas reacciones adversas, es importante conocer las alternativas de las cuales disponemos. Como en el caso de un paciente alérgico a la penicilina, podríamos usar clindamicina para no exponerlo a la penicilina y así tener en cuenta la importancia de contar con el equipo necesario en caso de que se presente una reacción adversa y medicamentos como la epinefrina para combatir este tipo de reacciones y referirlos claramente a un sitio de emergencias. Estos dos son temas sumamente importantes para nosotros que trabajamos en el área de la salud para mejorar la eficacia de nuestros tratamientos y también para no exponer a nuestros pacientes al riesgo asociado de uso de medicamentos, pues trabajamos frecuentemente con ellos. Cuidado. Gracias.